noches, alumnos. Sean bienvenidos al nuevo seminario interactivo virtual organizado por la Escuela de Negocios y Gobierno Utrivium. El día de hoy hemos preparado la conferencia virtual Prestaciones Adicionales de Obra, cuya exposición estará a cargo del ingeniero Miguel Salinas. Antes de darle el pase al ingeniero, vamos a hacer presentes los anuncios de la semana. El día 15 de abril tenemos el seminario interactivo virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo a cargo del profesor Ángel Montesinos. Y el 27 de abril tenemos el nuevo diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo a cargo del profesor Ángel Montesinos. Se han iniciado ya este 23 de marzo el curso intensivo en contrataciones estatales PREOEC, el curso de pronunciamientos de OCE, PROCE, el diplomado en contrataciones estatales PACE y el diplomado en gestión de riesgo de desastres GRD. Las inscripciones para estos cursos se cierran hasta el día de mañana, 26 de marzo. Recuerden, alumnos, hacer sus preguntas a través de nuestra red social Facebook y así nosotros vamos a estar conectados en vivo para poder darle las preguntas al ingeniero. El ingeniero Miguel Salinas es supervisor de obras y consultor en gestión de contratos y consultoría de obras. El ingeniero egresado de la Universidad de Ingeniería, estudios de posgrado en la Universidad Federico Villarreal con especialidad en transporte. Tiene 26 años de experiencia y ha elaborado en instituciones como Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Cámara Peruana de la Construcción, entre otras. Vamos a darle el tiempo al profesor para su presentación, profesor. Gracias. Buenas noches, estimados participantes. En la conferencia de hoy día vamos a conversar sobre un tema muy importante y que casi siempre se presenta en las obras públicas, que son las prestaciones adicionales. Como todos sabemos, una prestación adicional es aquella que no está contratada, que no está en el expediente técnico, pero cuya ejecución es necesaria y es indispensable para que se alcance la meta de la obra contratada. Esta es la definición que establece la Ley de Contrataciones y que coincide con la definición de la Contraloría en su Directiva 02 del 2010. Como todos sabemos, pues hay que tener siempre mucho cuidado en establecer que se trata realmente de una prestación adicional para no confundirla con una prestación de obra nueva, que como también define nuestro reglamento, es aquella que no es necesaria ni indispensable para alcanzar la meta de la obra contractual. Por eso es importante tener muy claros los conceptos. En este sentido también las normas establecen de que los adicionales se pueden dar por mayores metrados o por obras complementarias, las cuales indudablemente también hay que establecer las causales. Según las normas de Contraloría, las causales que generan los adicionales son dos: las deficiencias de un expediente técnico, lo cual obviamente implica responsabilidades de los proyectistas y de los que aprobaron el expediente técnico en la entidad. Y la segunda causal son por situaciones posteriores a la firma del contrato, es decir, que entendemos que se firma un contrato bajo un expediente técnico. Se entendería que el expediente está, relativamente correcto, pero durante la ejecución de la obra se produce algún evento, ¿no?, que determina pues la necesidad de un adicional de obra. En este marco, entonces, se tiene que definir siempre cuáles son las causales o los orígenes de un adicional. Nuestro reglamento establece que para que un adicional proceda, se tiene que hacer un procedimiento de trámite.
que comienza con la anotación en el cuaderno de obra, sea por el residente o el supervisor o inspector, la verificación de que este adicional realmente corresponde a la obra, y enseguida la entidad tiene que definir la elaboración del expediente técnico de esta prestación adicional. El reglamento establece tres alternativas. La primera alternativa es que la entidad asuma la elaboración de este expediente técnico del adicional, lo que implicaría pues que lo haga a través de sugerencia de estudio, sugerencia de proyectos. La segunda alternativa es que la entidad convoque a un proceso de selección para elegir un consultor y que éste pues lleve a cabo el desarrollo del expediente técnico del adicional. Y la tercera alternativa que da la norma es que la entidad le encargue al contratista ejecutor elaborar este expediente técnico del adicional. Obviamente que esta es una decisión que la entidad debe tomar con la prontitud del caso, porque mientras más demore pues en definirse esto, sigue, digamos, esa parte de la obra afectada por esta adicional pues sin ejecución. Dice nuestro reglamento que cuando está pues ya aprobado este expediente técnico del adicional, el supervisor o el inspector en 14 días calendarios debe emitir un informe, y enseguida en los siguientes 14 días calendarios la entidad debe emitir una resolución aprobatoria. Teniendo ya entonces esta resolución que aprueba pues la prestación adicional, que como todos sabemos tiene que ser una resolución del titular de la entidad, ya el contratista estaría pues autorizado para ejecutar el adicional, siempre y cuando, como sabemos, también hay que evaluar lo siguiente, ¿no? Si esta prestación adicional es menor al 15% o hasta el 15% del monto del contrato de la obra original, la autorización pues es simplemente de la entidad vía la resolución del titular. Pero sabemos que si esta prestación adicional supera el 15% del monto del contrato de la obra original, la entidad aprueba el adicional, emite una resolución, pero lo debe enviar a la Contraloría de la República para que ésta sea quien autorice la ejecución y el pago, ¿no? En términos entonces un poco abreviados, eso es más o menos la generación, ¿no?, técnica y el procedimiento de aprobación de un adicional. Ahora pasaremos pues a responder algunas de las consultas que ya han llegado y por supuesto las que ustedes tengan a bien hacer llegar, ¿no? Estaremos entonces ya pasando a esta segunda parte. Muy bien. Gracias, doctor, por la introducción al tema. Recuerden, alumnos, estamos tratando el tema de prestaciones adicionales de obras junto al ingeniero Miguel Salinas. Alumnos, a través de la red social Facebook pueden ustedes enviar sus consultas, preguntas, algún caso que deseen poder, relacionado al tema del día de hoy, consultar al profesor. A través de la red social podemos estar conectados en vivo y en directo, así que a medida que vayan avanzando las consultas, si tienen alguna repregunta también es posible hacerlas. Vamos a iniciar con las preguntas que nos han enviado a través también de su buzón y han sido recibidas durante esta semana. Iniciamos con la primera pregunta de Macías Ramírez Héctor Antonio. Es la siguiente: ¿son procedentes, profesor, los adicionales en obras contratadas bajo la modalidad del concurso oferta a suma alzada? Sí, bueno, buenas noches, Héctor. Sí, si nosotros revisamos la opinión del OCE 026 del año 2008, que también te sugiero, por supuesto, que la veas en la página del OCE 026-2008. Ahí el OCE señala con toda claridad que en un contrato de obra bajo la modalidad de concurso-oferta se pueden generar adicionales.
Obviamente que yo entiendo que tu pregunta va por el tema conocido de que si en el concurso oferta el ejecutor es el mismo que elaboró el expediente técnico, todas las fallas o deficiencias o errores de su expediente técnico no son materia de reconocimiento de una prestación adicional. Y eso también es parte de la opinión. Eso es verdad. Si al hacer el expediente técnico, este ejecutor de la obra omite pues alguna partida que era evidente, o tiene algún error en los metrados, o tiene algún error pues en la formulación de un plano, ¿no?, etcétera, todas estas deficiencias o errores no las va a poder invocar para que la entidad le reconozca una prestación adicional. Sin embargo, en este contrato o concurso oferta, si ocurriese, por ejemplo, algo que no estaba previsto, lo que a veces le llamamos nosotros los ingenieros un vicio oculto, algo que al elaborar el expediente técnico de este concurso oferta no era posible prever, este llamado vicio oculto, y al estar haciendo los trabajos, ¿no?, se detecta pues este vicio oculto, eso sí daría lugar a la aprobación de un adicional en este contrato concurso oferta. En resumen, entonces, es bastante difícil que un concurso oferta se puedan reconocer adicionales por el tema que ya hemos comentado de que el ejecutor hizo el proyecto. Pero también es válido que si aparecen algunas condiciones como los llamados vicios ocultos, sí sería factible el reconocimiento de adicionales. Muy bien, doctor. Bien, vamos a continuar con la consulta de Yanira Cristina Young Guayaney. Sí, está bien. Yanira, vamos a decir tu consulta. Bien, es la siguiente: la ejecución de una obra, es un caso, ingeniero. La ejecución de una obra requiere un supervisor. La entidad inicialmente, a fin que se inicie la obra, delega a un inspector. Luego de varios meses y encontrándose la obra en un 50% de avance, la entidad decide convocar la consultoría de luego de varios meses. Y encontrándose la obra, la entidad decide convocar la consultoría de obra para contratar a un supervisor, pero se convoca por el plazo total de la ejecución de la obra, sin tener en cuenta el avance de la obra. El sistema de contratación es a suma alzada. ¿Es correcto ello? ¿Qué debió hacer la entidad? ¿Cómo debió haber procedido? Sí, bueno, buenas noches, Yanira. Lo primero que tendría que comentarte sobre tu consulta es lo siguiente, ¿no? Tú sabes de que en la ley de contrataciones, que replica lo que está en la ley del presupuesto, cuando el valor referencial de una obra es mayor de 4.300.000 soles, es obligatorio, ¿no?, lo reitero, es obligatorio que la entidad contrate un supervisor, es decir, que haya un proceso de selección para contratar a este supervisor. En este escenario, si la obra por la cual estás comentando es de más de 4.300.000, nunca debió empezar esa obra con un inspector. Se estaría incurriendo en una falta. Eso lo establece el OCE en dos opiniones, en la opinión 059 y en la opinión 060 del año 2013, donde el OCE dice que para obras de más de 4.300.000, la entidad debe contar con un supervisor. Y si no es así, no se puede iniciar la obra, ni tampoco iniciar el plazo. El OCE es bastante contundente con esto. El hecho, entonces, ¿no?,
de que una entidad incumpla la norma, obviamente le traerá, le acarreará las responsabilidades que eso determine posteriormente. Pero si la obra, si el valor referencial de esta obra es de menos de 4.300.000, sí sería posible que la obra comience con un inspector y en algún momento la entidad, por alguna razón, decida pues retirar al inspector y poner a un supervisor. Eso sí es posible solo cuando los valores referenciales de las obras son menores a 4.300.000. Aclarado este primer punto, lo segundo es, comenzó esta obra con un inspector y cuando la obra ya había avanzado el 50%, ¿no? Sí. Entiendo, es un 50% del avance, o sea, no estás hablando del avance físico, no del plazo, ¿no? Yo puedo pensar que es una obra de 10 meses y ya el contratista podría ocurrir que a los 3 meses ya avanzó el 50% de la obra. Puede ser, eso no lo precisas en tu pregunta, ¿no? Entonces, lo que me dices es, ya la obra comenzó con un inspector y ya la obra avanzó 50%, entiendo del monto, no del plazo. En este caso, ¿no? La entidad me dices que decide convocar a un proceso de consultoría. Si es de menos de 4.300.000 el valor referencial, es posible, sería válido. Pero me dices que la entidad, obviamente es una falla, la entidad convoca por el plazo. Como te ponía en el ejemplo, de repente son 10 meses. Ya pasaron 3 o 4 meses con el inspector, luego solo faltarían teóricamente 6 meses de plazo para hacer el otro 50% de la obra, ¿no? Lo que debió haber sucedido es que si la entidad recién está convocando al proceso, la entidad sabía que solo faltaba pues un cierto porcentaje de obra, un cierto plazo de obra, la entidad debió haber convocado bajo esos parámetros, ¿no? Ya no una supervisión de 10 meses, sino digamos de 6 meses. Ya no pues por, digamos, 100.000 soles, sino por solamente pues 70.000 soles, lo que hubiera correspondido a ese plazo. Eso es lo que debería haber sucedido. Pero al parecer, según tu pregunta, no fue así. Y faltando solamente 7 o 6 meses de obra, la entidad convoca la supervisión por 10 meses de obra, lo que daría a entender que está convocando también con unos honorarios de 10 meses. Indudablemente que el contratista el supervisor contratista podría decir, como este es a suma alzada, qué suerte que tengo, voy a supervisar 7 meses y voy a cobrar 10 meses. Eso pues no sería correcto. ¿Cuál es el procedimiento? Porque eso ha sucedido muchas veces, ¿no? En contratos de consultoría. El procedimiento que debería hacer la entidad es hacer una reducción de la prestación. La reducción de la prestación lo permite el artículo 41 de la ley y el artículo 175 del reglamento, ¿no? O 174 del reglamento, donde se habla de que en los contratos, sea de bienes, servicios o de obras, se puede hacer la reducción de prestaciones. El único detalle que hay que tener cuidado es que dicen estas normas que la reducción no puede ser mayor al 25% del monto del contrato. Ahí está un poco tal vez la problemática que pueden tener. Supongamos de que fue un plazo de 10 meses con un monto de 100.000 soles. Pero como la obra ya avanzó un 50% de obra, ¿no? Al supervisor no le podrían reducir el 50% de su prestación, de su honorario, porque eso sería mucho más pues que lo que permite el reglamento. El reglamento solo habla de reducir hasta un
25%. Aquí entonces la entidad se encuentra pues en un problema, ¿no? Aparentemente lo que podría yo recomendarte es que leas la opinión 019 del año 2012, que habla sobre la reducción de prestaciones, que tal vez te pueda dar alguna idea de cómo proceder, ¿no? Pero sin embargo, pues el tema es un poco complicado cuando la reducción de las prestaciones son mayores al 25%. Muy bien, Yanira. El ingeniero ha respondido a tu consulta. Si hay alguna repregunta o algo que añadir, puedes hacerlo a través de la red social. Estamos atentos a sus consultas. Vamos a continuar y vamos a leer ahora la pregunta de Fernando Jorge Morales Mesa. Él nos dice lo siguiente, ingeniero. ¿Qué pasa si la obra no se concluye en el plazo previsto por causales de incumplimiento del contratista o por demora de la entidad en absolver consultas que conllevarían ampliaciones de plazo? ¿Qué pasaría, doctor, con la obra? Sí. Bueno, ¿cómo estás, Fernando? Sí, bueno, hemos visto tu correo, es bastante extenso, has hecho bastantes preguntas, básicamente todas están enfocadas en lo que son adicionales de supervisión, ¿no? Antes de contestarte, te diría pues que sobre adicionales de supervisión, tú ya debes estar enterado el día 14 de diciembre del 2014, la Contraloría General de la República, por primera vez en la historia, ha publicado una directiva sobre adicionales de supervisión, la Directiva 012-2014, Contraloría General. Yo ya imagino que tú la has leído, como te repito, es una directiva muy interesante, ¿no?, que nos ayuda a todo lo que trabajamos en estos temas de consultoría y sobre todo de supervisión a tener una mejor visión sobre las prestaciones adicionales de supervisión. Entonces te reitero, ¿no?, tal vez ya la has leído, la conoces, sería excelente, lo compartimos a los demás ingenieros que puedan estar acompañándonos, ¿no? La Directiva 012-2014 sobre adicionales de supervisión, que salió en diciembre y entró en vigencia el 9 de febrero, es decir, hace recién pues un mes y días, ¿no? Es una directiva pues que todos los que trabajamos en supervisión la tenemos que conocer. Bien, dicho este primer alcance, ¿no?, contestaría sobre tu primera inquietud, ¿no? Dices, ¿qué pasa si la obra no se concluye en el plazo previsto? Digamos que el plazo previsto estaba pues para el día, hoy día, ¿no?, 25 de marzo. Hoy día se vencía el plazo previsto, el plazo contractual, ¿no?, que se había pues establecido al firmar el contrato, etcétera. Y el contratista hoy día debería estar al 100%. No estoy hablando todavía de ampliaciones de plazo. Hoy día debería haber terminado teóricamente el contratista al 100%, pero no termina, está al 80%. Bueno, preguntas, ¿no?, ¿qué pasa si no la concluye? Bueno, tiene que seguir trabajando, pues, ¿no? Tú sabes muy bien que si bien hoy día se venció el plazo, eso no significa que el contratista pues se va a retirar de la obra, ni va a tirar la toalla, ni va a decir, como no terminé, me voy y ahí lo abandono la obra. Sabes perfectamente que no es así. Por lo tanto, ¿no?, si se concluye el plazo de un contrato que estaba previsto, el contratista debe continuar laborando. Si esto no concluye la obra en el plazo previsto por causales de incumplimiento del propio contratista, también sabemos que esto pues le empezará a ocasionar las penalidades, ¿no? El contratista, cuando no termina su obra en el plazo que está establecido, ¿no?, estará sujeto a las penalidades. Si estas penalidades llegan a acumularse el 10%, tú sabes que es causal, ¿no?, de resolución de contrato. Además, dice el reglamento que cuando un contratista empieza a trabajar fuera de plazo por su culpa, él es quien debe asumir los honorarios de la supervisión o del inspector.
Es decir, el contratista pues obviamente está expuesto a todas estas, digamos, repercusiones, ¿no? Sigues diciéndonos, pero que ahora no concluye la obra porque hay demora de la entidad en absolver, ¿no?, consultas que conllevan ampliación de plazo. Bueno, creo que tú ya has dicho pues la respuesta. Si hoy día 25 de marzo yo debo haber terminado la obra, pero no la termino porque hice consultas en enero, en febrero, ahora en marzo, y la entidad no me absuelve las consultas, y como dice el artículo 196 del reglamento, la demora de la entidad en absolver las consultas afecta la ruta crítica de esas partidas, como tú bien señalas, generará ampliaciones de plazo. ¿Qué significa? Que yo, Miguel el contratista, seguiré trabajando después del 25 de marzo. Se entiende que debo solicitar las ampliaciones de plazo dentro del plazo vigente, o sea, debo solicitar esas ampliaciones de plazo por demora en las absoluciones de consulta, con como límite hoy día 25 de marzo, porque tú sabes que el artículo 201 señala que si las ampliaciones de plazo no se solicitan dentro del plazo vigente, ya el contratista pierde el derecho a reclamar esas ampliaciones de plazo. Bien, bien, ingeniero. La segunda pregunta de Fernando es relacionada, creo que todas están relacionadas entre sí, ¿verdad? La segunda dice lo siguiente: el supervisor, ingeniero, tendría el derecho al cobro del 100% de su contrato al término de su plazo contratado, a sabiendas que la obra no se ha terminado. Bueno, lo primero que tendría que responderte pues es lo siguiente: depende de cómo te han contratado, depende del tipo de contrato del supervisor, ¿no? Y aquí también ya lo sabemos, ¿no? Si el contrato del supervisor ha sido a tarifas, que su equivalente en obras es a precios unitarios, si el contrato del supervisor ha sido a tarifas o ha sido por armadas mensuales, ¿qué significa? Que si a mi supervisor me contrataron por 10 meses y se supone que a los 10 meses la obra debe estar al 100%, pero no ha sucedido así, han pasado los 10 meses y la obra no ha terminado, pero como a mi supervisor me pagan por avances o días trabajados o me pagan por armadas, se supone que a los 10 meses yo ya cobré el 100% de mis honorarios y no habría pues ya ahí nada más que hablar, ¿no? El problema está cuando a mí me han contratado, ¿no?, por avance de obra, ¿no?, en suma alzada, ¿no? No me han contratado por tarifas o precios unitarios, sino me han contratado a suma alzada, y dentro del suma alzada me han contratado por porcentaje de avance de obra. Ahí el tema sí se complica, porque si es por avance de obra, van a ocurrir que transcurren los 10 meses, pero la obra no está al 100%, sino al 80%. Y como a mí me pagan por avance de obra, voy a estar a los 10 meses solamente al 80% de mi monto contratado, ¿no? Es decir, el hecho pues que no se haya terminado la obra, ¿no?, es secundario con respecto a este pago del supervisor. Muy bien, profesor. La siguiente consulta de Fernando es la siguiente: si la entidad amplía el plazo a la supervisión, según la ley menciona, la ley establece que tendrá derecho al cobro por sus mayores prestaciones de servicio, ¿no? El supervisor, ¿de qué forma debe proceder para reclamar sus pagos de su contrato principal, teniendo en cuenta que al término de su plazo solo cobró, por ejemplo, el 80% de su contrato? Esto es según avance de obra y no el 100% que le debería corresponder por haber culminado su plazo. ¿Cuándo y cómo cobra por las ampliaciones concedidas, teniendo en cuenta que falta valorizar el 20% y tiene que realizar prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo? Sí,
Bueno, sobre esta consulta lo primero que yo podría sugerirte es que revises la opinión del OCE 046 del año 2013. En esta opinión el OCE aclara cómo son estos tipos de contratos de supervisores de obra. En tu caso, el tema es el siguiente, ¿no? Me contratan por 10 meses por 100.000 soles. Pasan los 10 meses y yo, como el contratista está al 80%, de los 100.000 soles, yo he cobrado solo 80.000 soles. Pero como el contratista tiene que seguir avanzando la obra, porque tiene obviamente que terminar, ¿verdad? ¿No? El contratista va a seguir trabajando y ahí ¿qué va a pasar? Que yo, Miguel el supervisor, estoy empezando a dar prestaciones más allá del plazo contractual. Eso es una extensión de mi prestación. A mí me contrataron por 10 meses a suma alzada. Recordemos que en el artículo 40 del reglamento se define que el contrato a suma alzada es un contrato por monto fijo y por un plazo fijo integral. Luego, a mí me contrataron para supervisar 10 meses, pero si ahora tengo que supervisar un mes más, o sea, el mes 11, el mes 12, es una extensión de mi prestación. Eso es independiente de las prestaciones contractuales que faltan del 20%. Por lo tanto, tienes que tramitar o solicitarse la extensión de la prestación. En resumen, en la valorización o en el mes número 11, el supervisor tendría derecho a cobrar la valorización contractual en función al porcentaje que siga avanzando. Digamos que avanza 10% en la valorización 11, ¿no? Y yo tendría derecho a que me paguen ese 10% del avance contractual más la extensión de mi prestación en ese mes 11. Y así en el mes 12, supongamos que en el mes 12 el contratista termina, es decir, llega al 100% de obra, deberán pagarme el 100% de mi contrato contractual, de mi monto contractual de supervisión, más mi prestación, mi extensión de prestación de supervisión. En ese escenario deberían pagarme. Obviamente que a veces las entidades no lo piensan así. Ellos consideran que como es un contrato a suma alzada por porcentaje de avance de obra, el supervisor así se quede 2, 3, 4, 5, 6 meses más que el plazo contractual, solo le pagan hasta el 100%. Es decir, superviso más meses por el mismo monto. Eso no es correcto, porque así no es el suma alzada. Como te repito, el suma alzada en el artículo 40 dice que es un monto fijo en un plazo fijo. Aquí la entidad estaría diciendo, hay un monto fijo, pero el plazo sí varió. Eso, como nos damos cuenta, obviamente no es el suma alzada. Por eso deberían reconocerme esa extensión de las prestaciones. Muy bien, ingeniero. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Existe un monto tope para el pago de adicionales de obra a supervisar y o por ampliaciones de plazos si la obra, en el supuesto de los casos, tiene ampliaciones de plazos por paralizaciones, demora en absoluciones de consultas y o demora de aprobación de adicionales que podrían duplicar el plazo? ¿Existe algún tope para estos pagos? Sí. Sobre esta pregunta te tengo que también sugerir que revises la opinión 057 del año 2013. En esta opinión también el OCE, ¿no?, muy semejante a la opinión 046-2013, el OCE aclara el tema de las prestaciones adicionales de supervisión
Y la respuesta a tu pregunta tiene pues dos posibilidades. Si en la obra se produce un adicional de obra, esto va a producir un adicional de supervisión. Y los adicionales de supervisión, así superen el 15% del monto del contrato de la supervisión, no van a la Contraloría. Es decir, no hay tope, en este caso, este primer tope de 15% no existe. Sin ningún problema, la entidad puede seguir pagando más de 15% del contrato de la supervisión sin necesidad de ir a la Contraloría. Pero se entiende que si hay un tope, el tope sería el 10% del valor referencial de la obra o del monto del contrato vigente de la obra, como señala el artículo 190 del reglamento. Si tú lees el artículo 190 del reglamento, comienza diciendo en el primer párrafo, ¿no?, que el valor referencial de las supervisiones no debe superar, o como máximo será, el 10% del valor referencial de la obra o del monto vigente del contrato. Ya en el reglamento tú puedes encontrar cuál es la definición del monto del contrato vigente. Repito entonces, cuando en la obra se producen adicionales de obra, el supervisor se le van a generar adicionales de supervisión. Y el monto máximo que le van a poder pagar, o tope como tú le llamas, es hasta el 10% del valor referencial de la obra o del monto del contrato vigente. Obviamente estoy diciendo lo siguiente: sumando el monto del contrato de la supervisión más estos adicionales de supervisión, no deben pasarse de este 10%, ¿verdad? Repito, el contrato de la supervisión más los adicionales de supervisión, su tope es el 10%, ¿no?, del valor del referencial de la obra o del monto del contrato vigente. ¿Y cuál es el segundo caso? Cuando en la obra se producen ampliaciones de plazo de obra, esto van a producir extensiones del plazo del servicio de la supervisión. A mí me contrataron para supervisar 8 meses, pero como en la obra han habido ampliaciones de plazo de 2 meses, al supervisor también le corresponden 2 meses de ampliación de plazo de prestaciones de supervisión. Tú ya sabes que estas ampliaciones de plazo de la supervisión son automáticas, no se necesitan tramitar, ¿verdad? Eso lo dice la opinión 046 del año 2009. Muy bien. Cuando se producen entonces en la obra ampliaciones de plazo y esto produce extensiones del servicio de la supervisión, estamos en el segundo párrafo del artículo 190 del reglamento, que dice, ¿no?, que hay otros casos, ¿no?, que no son los de adicionales de supervisión. Este es el caso, las mayores extensiones de servicios. Y en la opinión 046 del 2013 y en la opinión 057 del 2013, dice el OCE que en este caso no hay tope para el pago de la supervisión. Es decir, el contrato de la supervisión más la sumatoria de estas extensiones de prestaciones de la supervisión, que por supuesto tienen costo, pueden superar el 10% del valor referencial de la obra o del monto del contrato vigente. No tienen tope, ¿no? Entonces, en tu caso, en tu pregunta, hay dos alternativas, ¿no?, que me parece que un poquito te he ayudado a aclararlas. Muy bien, ingeniero. Interesantes las consultas de Fernando. Vamos a continuar con la quinta pregunta y es la siguiente. Un deductivo
por servicios de supervisión tendrá el mismo tratamiento que un adicional, a sabiendas que se debe demostrar y o acreditar el adicional. ¿Cómo se acredita el deductivo? ¿Acaso con comprobantes de pago y otros documentos que a simple vista es ilógico? Bueno, esta pregunta sí es un poco curiosa, ¿no? En todos mis años de supervisor, que son bastantes, y por mi experiencia en obras y consultorías de otras personas, de otras empresas, yo no conozco, no niego que pueda existir. Yo, Miguel Salinas, no conozco casos de deductivos de servicio de supervisión. Lo que sí conozco son casos de reducción de prestaciones de supervisión, que es otra cosa, que no sé si eso es lo que tú estás preguntando. Deductivo no es lo mismo que reducción. El OCE también ha aclarado eso. Un deductivo en caso de obras, porque te repito, yo no conozco deductivos de supervisión y no estoy negando que tal vez existan, pero en obras, un deductivo de obra es cuando se alcanza la meta de la obra, pero haciendo otros trabajos. Por ejemplo, yo tenía que hacer la vereda de concreto, pero ahora vamos a hacer la vereda con adoquines de ladrillo. Ya no voy a hacer la vereda de concreto, deductivo vinculado. Voy a hacer la vereda con adoquines de ladrillo, adicional. Deductivo y adicional, pero siempre se hace la vereda, solo que con otro tipo de material deductivo. Y cuando estamos ante una reducción es cuando dicen, ya no vamos a hacer la vereda, simplemente así, ya no se hace la vereda. Eso es reducción de meta, que como te comentaba hace un rato, tiene un tope pues en nuestras normas del 25%. Regresando a tu inquietud de lo que es la consultoría, la supervisión, yo no conozco deductivos de servicio de supervisión. En la obra se produce un deductivo de obra y un adicional de obra, y eso generará pues no los trámites correspondientes que dice el reglamento, y generará pues las ampliaciones de plazo, de ser el caso. Pero en mi experiencia, no conozco que eso impacte en el contrato de la supervisión hacia abajo. Sí lo puede impactar, como te acabo de explicar en la pregunta anterior, hacia arriba. Si hay adicionales de obra, entonces esto generará adicionales de supervisión, que ya te expliqué cómo se pagan. Pero no conozco el impacto de que hayan deductivos de supervisión. Eso en realidad no lo conozco. ¿Cuál fue la expresión, ingeniero? Reducción de prestaciones. Reducción de prestaciones, posiblemente es lo que ha querido comentar Fernando. Pero bien, vamos a continuar con la sexta pregunta y es la siguiente. Un deductivo de obra, ¿eso sí es correcto? Hay que terminar de leer. Vamos a terminar. Un deductivo de obra reduce el plazo de supervisión un deductivo de obra reduce el plazo de supervisión y ¿de qué manera influye? Como ejemplo, tomamos el siguiente caso. Se cambia de especificaciones a una tubería. Ya no se colocará 300.000 ml de PVC C10. Será cambiado por 300.000 ml de PVC C5. Se advierte que habrá diferencia sustancial en los análisis de costos unitarios por el precio del material. Esto significa que habrá un deductivo en el costo del material, mas no en los trabajos que se ejecutan, que serán similares tanto en uno y en el otro material, desprendiéndose que no habrá variación en el plazo. ¿Cómo se justifica esto? Bueno, es muy similar a la pregunta anterior que procuré explicarte, ¿no? Como tú estás planteando un ejemplo, ¿no? De que se cambia tubería de PVC de clase 10 por tubería PVC clase 5, ¿no? Que estás cambiando
digamos, un recurso, y eso hace pues que se genere el deductivo y el adicional. Yo te ponía un ejemplo de una vereda de concreto y una vereda de ladrillos de adoquines, ¿no? Es idéntico. Y solamente pues, como te comentaba, te reiteraría lo que te dije. En mi experiencia, no quiero pues yo acá comentar de puede haber a alguien haber tramitado un deductivo de supervisión. Deductivo, ya te expliqué que no es lo mismo que una reducción de prestaciones de supervisión. Eso sí lo conozco de cerca, pero deductivo de supervisión yo no conozco. ¿Cuál sería pues el impacto en el plazo? Cuando hay reducciones de prestaciones de obra, reducción de prestaciones de obra, y eso son partidas de la ruta crítica. Por ejemplo, era una obra de veredas y pistas, por decirte algo, ¿no? Y esta obra era de 10 meses, pero la entidad y la supervisión era de 10 meses, y la entidad dispone la reducción de las veredas, es decir, ya no vamos a hacer veredas, por lo tanto, y esas eran partidas críticas, el plazo de 10 meses de repente se convierte en 8 meses. Eso sí impacta en la supervisión, sin ninguna duda, Fernando. Va a haber una reducción en el plazo de la supervisión de 10 meses a 8 meses, y va a haber una reducción en el honorario de la supervisión, ¿no? Ya no va a ser 100.000, serán pues 80.000. Es decir, cuando hay reducciones de obra, sí impactan en la supervisión, como reducción de plazo y como reducción de honorarios, digamos, ¿no? Del monto. Así es. Muy bien, doctor. La siguiente consulta de Fernando es la siguiente. ¿Cómo se acredita los pagos por ampliaciones de plazo en el supuesto de los casos que la supervisión requiere de la participación de un equipo de profesionales que es parte de un consorcio y o empresa? ¿Acaso solo es válido la presentación de facturas o recibos profesionales previamente expedidos sin cancelación? ¿Existen otras formas de acreditación en el supuesto de los casos que algunos de los profesionales se nieguen a otorgar sus comprobantes de pago después de la cancelación para evitar problemas con la SUNAT? Bueno, esta consulta también es bastante curiosa, ¿no? Sobre todo la última parte de que los profesionales no quieren dar su recibo de honorarios para evitar problemas con la SUNAT. Lo primero que te recordaría es que desde el 1 de enero de este año es obligatorio que se emitan recibos de honorarios electrónicos, ¿no? Es decir, ya no hay el tema de si está cancelado o no está cancelado. Se gira un recibo electrónico y eso ya queda registrado pues en la base de datos de la SUNAT, y bueno, ya ahí no hay pues vuelta atrás, ¿no? Ya es un tema en ese sentido. Tal vez tú estás hablando de los recibos manuales, donde yo giraba un recibo manual, ¿no? Y después cuando me pagas, yo no te lo quiero dar porque no quiero pagar impuestos a la SUNAT. Ya estamos hablando pues de otras cosas que no son de obra, no son cosas técnicas. Estás hablando ya de no sé qué cosa pues querrá hacer este señor que no quiere declarar a la SUNAT sus ingresos. Ya no quiero emitir opinión sobre eso. Pero lo único que te puedo decir sobre tu pregunta cuando me dices cómo se acreditan los pagos por ampliaciones de plazo en el supuesto que los casos de la supervisión requiere de la participación de un equipo, es válido presentar facturas, recibos sin cancelación. Tú sabes pues la respuesta. Para poder reclamar que me paguen algo por esa ampliación de plazo de la supervisión, tengo que acreditar el gasto. ¿Y cómo se acredita el gasto? Con algo que esté cancelado. Si yo llevo pues una factura, digamos, de alimentación, si yo llevo una factura de alojamiento del residente, si yo llevo pues ahí una factura de haber ido a comprar pues a una librería pues materiales para la oficina, X recursos, pero estos no están cancelados,
obviamente pues que no se está acreditando el gasto. Luego, la entidad no reconocería pues esas facturas ni esos recibos de honorarios. Solamente se le pagarán a un contratista, a supervisor en este caso, lo que acredite que ha gastado. Si no lo acreditas, bueno, creo que está de más decir que no te van a reconocer. Ya el tema pues de que los señores ingenieros, profesionales, no te quieran dar el recibo cancelado, bueno, es un tema pues ya que no es de obra, ya es otra cosa, ¿no? Muy bien, profesor. La última consulta de Fernando Morales. ¿Habrá pronunciamientos del OCE, ingeniero, y o jurisprudencia sobre estos temas? Si fuera, podría señalarlos, menciona. Sí, bueno, ya te he comentado algunas de las opiniones pues que podrían ayudarte en alguno de estos temas de lo que es prestaciones adicionales de supervisión. Como te digo, una muy importante es esta que salió pues la directiva 012 del año 14, ¿no? Y algunas otras que te comenté. Realmente el tema de las prestaciones adicionales de supervisión, pues no hay en el reglamento nada, por decir, no hay nada en el reglamento de esto de las prestaciones adicionales de supervisión. Lo único que hay son esas opiniones que han tratado de aclarar, ¿no? Y la directiva que te he comentado. Muy bien, doctor. Hemos dado lectura a todas las preguntas que nos han hecho llegar los alumnos a través de la semana. ¿Hay algo más que usted podría agregar, ingeniero, con respecto al tema de prestaciones adicionales de obras? Algo que tal vez para poder redondear todas estas consultas, ¿no? Seguramente ha habido algo, ¿cómo decirlo? Que todos quieren saber, ¿no? Entre todas las preguntas. Bueno, hablar de prestaciones adicionales es muy extenso, ¿no? Fácilmente se podría conversar más de un día sobre adicionales de obra. Ya hace ya un par de años, tal vez más, la Universidad Católica organizó un foro sobre prestaciones adicionales que duró 3 días. En este foro de adicionales de obra participaron ingenieros, abogados, de entidades, una serie de profesionales conocedores del tema, 3 días hablando de adicionales, y la conclusión fue que no se pusieron de acuerdo, ¿no? O sea, cada uno planteaba sus posiciones, cada uno, digamos, discutía el tema pues de las prestaciones adicionales, del mayor metrado. Si queremos hablar, por ejemplo, algo muy breve que tú conoces, cuando se habla de los adicionales de obras complementarias, donde entendemos que una obra complementaria es una partida nueva que no está en el expediente técnico, se tiene que hacer un precio unitario pactado. Todos sabemos sobre eso. Todos nos preguntamos qué cosa hay escrito, qué cosa hay normado sobre los precios unitarios pactados para tramitar, gestionar un adicional de obra complementaria. Prácticamente no hay nada. Lo único que hay está en la directiva 02-2010 de la Contraloría, donde dice que para una pactación de precios mínimo se tienen que considerar 3 cotizaciones, ¿no? Es lo único que habla sobre pactaciones de precios para adicionales de obras complementarias. Pero nos preguntaríamos, porque no está normado, pero lo hacemos en las obras, los ingenieros de obras, los supervisores, los ingenieros de las entidades, tramitamos todos los días durante años adicionales de obras complementarias. ¿Y cómo tramitamos sin norma? Porque, por ejemplo, no se sabe quiénes pactan los precios unitarios, porque no hay norma. En la práctica lo pacta el jefe de la supervisión con el residente. En algunas capacitaciones me han dicho que también esa acta de pactación lo tiene que firmar la entidad, porque podría ocurrir que su supervisor pacte un precio que a la entidad no le guste. Entonces, también debe participar en la pactación la entidad. En otras capacitaciones me han dicho que también en la pactación de precios no puede estar solo el residente,
porque puede pactar un precio que no le guste a su empresa. Entonces también debería participar en la pactación el contratista, es decir, todos tendrían ahí que participar en la pactación de precios. No está normado. En la práctica es el residente y el jefe de la supervisión. ¿A qué fecha se pactan los precios unitarios de estas obras complementarias? Tampoco está normado, pero todos sabemos que se pactan a la fecha del presupuesto referencial o valor referencial, ¿no? A nadie se le podría ocurrir hacerlo de otra forma. Sin embargo, es posible, no está normado, pero es posible que yo pacte ese precio unitario a la fecha del adicional y lo deflacte a la fecha del presupuesto o valor referencial. ¿Y cómo se deflacta? Tampoco está normado. En la práctica sabemos que deflactamos usando los precios unitarios, los índices unificados que publica el INEI, con los índices unificados deflactados. Pero tampoco está normado que si nosotros hacemos las 3 cotizaciones y las 3 cotizaciones del mismo recurso tienen 3 precios diferentes, ¿qué precio tomamos? ¿El más pequeño? ¿El promedio? ¿El más alto? No creo que a nadie se le ocurra. Entonces, ¿cuál precio tomamos? Tampoco está normado. Es decir, en las obras adicionales por obra o en las prestaciones adicionales por obras complementarias hay varias cosas que no están normadas, pero nosotros los ingenieros ya procedemos, digamos, por un uso y costumbre, por un procedimiento. Por eso es que a veces la Contraloría, cuando analiza los precios pactados, los cuestiona y dice: este precio está mal pactado, esto no es el precio, esto está mal, y los cuestiona los precios unitarios, ¿no? Ese es un tema también muy frecuente, ¿no?, en los contratos de obras. Y así pues hay otros temas que podríamos seguir conversando, pero tal vez podría ser en alguna otra sesión, ¿no? Sí, profesor. Muy interesante las cosas que ha mencionado, pero la pregunta queda: ¿quién debería normar? ¿Existe alguien de quién debería normar eso? ¿La Contraloría? Sí. Para que al final, cuando lo vaya a revisar la Contraloría, no se haga preguntas la misma Contraloría. Bueno, sí, sin duda, ¿Sería? sin duda. Aquí es un tema de un binomio, ¿no?, entre el OCE y la Contraloría de la República. Porque, como bien nos acota usted, la Contraloría es la que revisa toda esta gestión de los presupuestos adicionales, de la gestión propia administrativa, de la gestión técnica, revisa precios, procedimientos, etc. Y ahí es donde encuentra muchos cuestionamientos, ¿no? La Contraloría algo ha, por supuesto, aportado, ¿no? La Contraloría ha aportado con su directiva 02-2010 sobre la parte del procedimiento, ¿no?, pero no sobre la parte técnica. No ha entrado a la parte técnica la Contraloría en su norma, en su directiva, ¿no? Nos da alcances de qué documentos se tienen que presentar, cuál es el plazo para presentar, ¿no?, si se puede apelar esa adicional, pero no hay un detalle sobre qué precios usar y de esas cosas, ¿no? El OCE también, como es un ente normativo, tampoco puede entrar a hacer ya una especulación técnica, ¿no? Entonces yo pensaría pues de que debería haber una combinación entre ambos para que nos den algunas luces sobre cómo manejar mejor una prestación adicional y evitar pues o minimizar al menos las observaciones. Las observaciones. Doctor, ingeniero, muy interesante las preguntas, también las conclusiones. Vamos a darle tiempo al profesor para que redonde al final. Algo final, doctor. ¿Hay algo que deberían leer los alumnos? Porque creo que al menos a mí, que algunas cosas no conozco sobre prestaciones, me han quedado varias dudas. ¿Hay alguna directiva, algo que deberían leer los alumnos para poder tener en cuenta ellos en sus casos? Bueno, a mí... ¿Qué es lo que les puede ayudar?
Bueno, indudablemente el tema de las prestaciones adicionales es un tema muy complejo, ¿no? Yo lo único que les puedo recomendar, como siempre a veces sucede en las capacitaciones, que me preguntan, ingeniero, ¿este tema es un adicional? Lo único que les puedo decir es lo siguiente. Cuando alguien les pregunte si este trabajo es una prestación adicional, debe recordar básicamente dos cosas. Primero, si este trabajo es necesario o es indispensable para alcanzar la meta de la obra principal. Eso es lo primero que debe recordar. Y segundo, recordar en qué sistema de contratación está, si estoy en un contrato a suma alzada o en un contrato a precios unitarios. Porque sabemos que en un suma alzada, donde la norma señala pues que hay una prelación, planos, especificaciones, memorias, presupuestos, a veces los adicionales no se reconocen porque está en alguno de estos documentos, o sea, es algo necesario, indispensable, pero por la modalidad de contratación no corresponde ya reconocerlo como adicional. Entonces, mi primera recomendación es: recuerde siempre la definición de adicional y el sistema de contratación, ¿no? Para poder responder si realmente es un adicional o no. Lo segundo que podría sugerirles, siempre busquen las opiniones del OCE. El OCE emite opiniones pues cuando llegan consultas sobre el tema adicionales. Y lo tercero, revisen pues la página de las Contralorías, ahí están colgadas a veces las acciones de control, o pueden encontrar acciones de control sobre adicionales, ahí pueden leer cómo la Contraloría, ¿no?, analiza, enfoca cuándo es una prestación adicional o no, que también eso nos va a ayudar pues a tener una mejor visión sobre si proceden o no pues estos denominadas prestaciones adicionales, ¿no? Muy bien, ingeniero, le agradecemos su tiempo, también la explicación de cada pregunta, de tomarse el tiempo y los detalles. Asimismo, el ingeniero ha agregado a cada una de las preguntas siempre alguna opinión o algo que ustedes alumnos pueden leer también. Bien, para terminar vamos a darles los anuncios de la escuela. Les recordamos que el día 15 de abril tenemos el seminario interactivo virtual de seguridad y salud en el trabajo a cargo del profesor Ángel Montesinos. El día 27 de abril damos inicio al nuevo diplomado en seguridad y salud en el trabajo a cargo del profesor Ángel Montesinos. Han iniciado este 23 de marzo el curso intensivo en contrataciones estatales, el curso de pronunciamientos de OCE, diplomado en contrataciones estatales y el diplomado en gestión de riesgo de desastres. Recuerden, alumnos, que las inscripciones para esos cursos se cierran hasta el día de mañana, jueves 26 de marzo. Los invitamos una vez más a visitar nuestra página www.utrivium.com para informarse más sobre nuestros nuevos inicios, y además pueden encontrarnos en Facebook como Utrivium. Además podrán ver este programa en diferido cuando deseen. Eso es todo hasta el día de hoy, hasta una próxima oportunidad.